El pasado 2 de abril el actor Ahn Jae-hyun se sinceró un poco con los fans mediante un video publicado en el canal de YouTube Gukjun. Y es que recordó un accidente el cual le habría cambiado la vida durante los 20, compartiendo que en ese momento su sueño era convertirse en un padre rico, pero fue en ese entonces que tuvo un accidente de coche, recordando que este habría sucedido durante un viaje en taxi en el cual iba cuando un auto lo habría chocado, por lo cual sufrió una fractura de costilla y neumotórax. Pero a pesar de que esta era una situación difícil, decidió aprovechar este momento para pensar a qué le gustaría dedicarse, compartiendo que en ese momento creyó que no era lo suficientemente guapo para ser una celebridad, pero ya que era alto pensó que quizás tendría una oportunidad en el modelaje. Sin embargo, iniciar en este mundo no fue algo fácil, ya que también fue rechazado de varias audiciones. E incluso compartió que, contrario a lo que pensaba, solían pagarle entre 3 a 6 meses después de participar en alguna campaña publicitaria. Y luego de esta breve entrevista, el 4 de abril compartió con los fans un poco más acerca de su vida, revelando que su sueño de los 20 era debido a que cuando era más joven se enfrentó a varias dificultades, compartiendo que durante su época como estudiante su familia no podía tener un teléfono fijo, por lo cual no podía añadirlo en los formularios de la escuela, así que los maestros solían pensar que era alguien problemático. Y ya que incluso desde joven era alto, eso también afectaba en el juicio que las personas tenían acerca de él, por lo cual compartió que en esa época tuvo que aclarar bastantes malos entendidos. Después de estos videos, varios de los fans se mostraron bastante conmovidos y mencionaron que esperan que de ahora en adelante él siempre tenga un gran futuro. Así que de igual manera desde aquí le enviamos nuestros mejores deseos a el actor Ahn Jae-hyun. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Y uno de los K-dramas más populares del año pasado ha confirmado una segunda entrega y se trata de Good Partner o Buen Socio. Según un informe del pasado 3 de abril a JTBC News, la productora de esta historia, Studio S, recientemente inició los preparativos para la segunda entrega, y las actrices Jang Nara y Nam Ji-hyun habrían recibido una oferta para retomar sus papeles. Además de esto, se mencionó que de concretarse se planea que inicien con las grabaciones durante otoño de este 2025. Aunque por su parte la cadena televisiva SBS, que trajo la primera entrega, compartió que si bien es cierto que se está desarrollando una segunda temporada, por ahora solo se encuentra en etapa de planificación, por lo que por ahora no habría cast confirmado o calendarios de rodaje. Este fue un drama bastante popular que logró alcanzar un 17,7% de audiencia durante su emisión, el cual sigue a un grupo de abogados con diferentes experiencias. Pero si aún no lo has visto, te comparto que puedes encontrarlo a través de la plataforma Rakuten Viki. A pesar de haber llegado a su final, Si la vida te da mandarinas o When Life Gives You Tangerines, no deja de sorprendernos. Y es que recientemente se compartió un dato curioso acerca de una escena en el episodio 13 que se volvió bastante popular entre los fans. Esta presenta a Park Chung-sub, interpretado por Kim Seon-ho, visitando a los padres de su novia, interpretados por Park Hae-yoon y Moon So-ri. En ella, después de que Geum-myung le pida hacer todo lo posible para ganarse el cariño de su padre, ya que si no, no se casará, vemos el tierno esfuerzo de este personaje. Y después del gran final, algunos de los miembros del elenco se reunieron nuevamente para conversar acerca de algunos detrás de escena, para lo cual IU habría destacado el ingenio de Kim Seon-ho en esta misma, a lo que el director Kim Won-suk añadió que todo lo que vimos en ella habría sido idea de Kim Seon-ho. E incluso el actor Park Hae-yoon, con quien habría protagonizado esta escena, lo habría elogiado mencionando que es un gran actor con una increíble espontaneidad. Pero además de esto, otra escena de igual manera protagonizada por Kim Seon-ho se volvió bastante popular en línea, y se trata de la escena de boda en la cual podemos ver a su personaje haciendo encantadores gestos, por lo cual además de videos de esta misma se han compartido videos recreándola por los fans. Además de esto, una de las escenas más icónicas en este K-drama, que es el reencuentro entre Ae-sun y Wen-shik, de igual manera tiene algunos detalles sorprendentes. Y es que Park Bo-gum reveló que, contrario a lo que muchos podrían pensar, creyendo que esta habría sido generada por CGI, él realmente habría nadado hasta el rompeolas. E incluso a IU le habría preguntado cuándo habría comenzado con la natación, a lo que él le compartió en tono de broma: desde que nací. Además de esto, Park Bo-gum agregó que algo que fue bastante motivacional para él era escuchar a los
los demás miembros del elenco animándolo. Y tanto él como IU compartieron que el elemento más importante de la misma, que es cuando él llega y por fin se abrazan, fue totalmente improvisado. IU mencionó que no estaba en el guión, pero se miraron e inmediatamente se abrazaron, a lo que Park Bo-gum compartió que le pareció increíble su sincronización, ya que no habían planificado la escena. Sin duda alguna, este será uno de los K-dramas más icónicos de este 2025. Y uno de los K-dramas más populares del momento se acerca a la recta final y se trata de Buried Hearts o Corazones Enterrados, el cual ha logrado sorprender a los fans emisión con emisión e incluso recientemente ha roto un nuevo récord, ya que según Nielsen Corea en sus más recientes capítulos logró llegar a un 13,4% de audiencia a nivel nacional, no solo superando sus propios ratings sino que también se convirtió en lo más visto en los televisores en ese día. En esta historia, por si aún no lo has visto, Park Hyun-sik interpreta a Seo Dong-yu, un secretario corporativo que logra hackear un fondo de 2 billones de wones. Sin embargo, esto lo pone en la mira de varias personas. En línea, varios fans han mencionado que esta historia, aun con pocos episodios restantes, se ha mantenido en un ritmo de emociones constante. Así que no te olvides de contarme en los comentarios si ya lo estás viendo. Ahora hablemos un poco más de los K-dramas más populares y más comentados del momento. Y comencemos con una historia que hace poco llegó a su fin y se trata de Preparatoriano Encubierto, ya que según Good Data Corporation, desde su estreno hasta su última semana de emisión, el drama se mantuvo en el primer lugar de historias más comentadas durante 6 semanas consecutivas. Además de esto, uno de sus protagonistas, el actor Seo Kang-joon, se colocó en el puesto número 4, mientras que el drama Buried Hearts subió al puesto número 2 en esta lista y el actor Park Hyun-sik se posicionó en el puesto número 6. Después de esto tenemos dramas como Mi querido Némesis, El arte de la negociación y Seguro de divorcio, mientras que en la lista de actores más comentados los primeros puestos lo ocupan los actores IU, Park Bo-gum y Kim Seon-ho por el drama Si la vida te da mandarinas, y el quinto lugar lo ocupa Park Kyung-bin con el drama Traición y redención. Pero como siempre, aquí en pantalla te dejo la lista de K-dramas, actores y actrices más comentados para que no te pierdas alguna de estas historias. Aunque Seo no habría decidido rechazar participar en el próximo proyecto a cargo de las hermanas Hong, próximamente lo estaremos viendo en la película que por ahora lleva como título First Ride. El pasado 3 de abril su agencia habría confirmado su participación en este próximo proyecto, el cual estará protagonizando junto a grandes actores como Kang Han-eul, Kim Jung-kwan, Kang Yoo-seok y Han Sung-hwa, la cual estará a cargo del director Nam De-young, quien anteriormente trajo la película Love Reset. Esta seguirá la historia de 4 amigos de toda la vida quienes al cumplir 30 se aventuran en un viaje al extranjero y en el mismo viven divertidas y caóticas aventuras debido a sus diferentes personalidades. Además de esto, la producción de este próximo proyecto compartió que habrían iniciado grabaciones del pasado 28 de marzo y esto ha generado bastante emoción entre los fans, ya que marcará el inicio de una nueva etapa para Seo-nu, aunque anteriormente ha participado en películas como My Brilliant Life de 2014 y Decibel en 2022. Además de esto, de igual manera recordemos que se encuentra en grabaciones del K-drama The Wonderfuls junto a Park Kyung-bin. Y recientemente la actriz Park Shin-hye sorprendió revelando un poco de su preparación cuando comienza un nuevo proyecto. En una breve entrevista realizada el pasado 1 de abril para una popular marca compartió que este año será su aniversario número 22 desde su debut como actriz, revelando que cuando se encuentra libre de proyectos le gusta relajarse demasiado, pero cuando comienza algún nuevo proyecto le gusta dedicarse bastante al ejercicio, añadiendo que ya que ahora mismo se encuentra preparándose para un próximo K-drama, su rutina consiste en salir a caminar y hacer de 1 a 2 horas de ejercicio. Además contó que es alguien que le gusta cuidar de su alimentación, pero de igual manera ama comer, por lo cual no le gusta seguir dietas, sino más bien prefiere equilibrar todo con un poco de cardio y ejercicio. Y es que por si aún no lo sabían, ella es gran fan de los deportes, llegando a practicar algunos de ellos como kickboxing, esgrima y béisbol, entre varios más, lo que incluso le ha ayudado a grabar algunas de sus escenas de acción en K-dramas, como en su más reciente proyecto La jueza del infierno. Y antes de despedirnos les recuerdo que el próximo sábado es sábado de estreno con la llegada del spin-off de Pasillos de Hospital Resident Playbook, el cual seguirá la vida de los pasantes de primer año del área de ginecología y obstetricia. Pero además este tendrá algunas sorpresas para los fans de Pasillos de Hospital, ya que contará con cameos de algunos de los protagonistas de la historia. El drama contará con un total de 12 episodios, así que no te olvides de contarme en los comentarios si lo estarás viendo.
Esto sería todo por el video de hoy, espero que haya sido informativo. Como siempre, no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.